El diputado Víctor Hugo Romero. Muchas gracias, señor presidente. Diputado, una interrupción para el diputado Martínez. Sí. Diputado Martínez. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Solamente algo, son 30 segundos respecto a lo que escuché recién. Miren, hablaron 3 compañeros nuestros en nombre del dictamen de mayoría y de nuestro bloque. En todos los casos intentaron plantear la discusión con fundamentos, sin recurrir a adjetivaciones en este momento de la charla. Quiero aclarar al diputado preopinante que nosotros ni somos rehenes de nadie, ni hemos defeccionado ante ninguna situación. Acá lo que venimos con aciertos errores a plantear un determinado camino, como otro planteó con aciertos errores un determinado camino. Entonces digo, me parece que si nosotros lo planteamos en esos términos, esto vale para un trabajador camionero y esto vale también cuando se legisla sobre el impuesto a la ganancia de los jueces. Entonces digo, me parece que nosotros ese es el tono en el cual al menos en este recinto no queremos entrar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, quiero compartir lo que se ha dicho acá sobre la primera experiencia que hemos tenido de tener un tiempo de debate en este presupuesto que la verdad que nos ha servido, más allá de las posiciones políticas que tengamos. En segundo lugar, decir que este presupuesto es mucho más realista del que se presentó en el año 2022 y este Congreso no lo aprobó. Hoy la realidad nos marca de lo que planteábamos en aquel momento, no estábamos equivocados, lamentablemente. La inflación que se preveía el 33%, hoy más del 100%. Se preveía una reducción del gasto del subsidio económico del 0,9%, pero la realidad nos mostraba diferencias entre los funcionarios del Poder Ejecutivo, que era imposible hacer esa reducción. Una reducción del gasto público y un tipo de cambio que ya cuando lo tratamos al presupuesto estaba desactualizado. Hoy esa realidad no implica que estamos viendo un presupuesto de los cuales podemos compartirla en su totalidad. El director de la Oficina de Presupuesto, Marcos Macón, dijo que el presupuesto es un organizador de las políticas de un gobierno. Y hay que verlo de esa forma, además del aspecto financiero. Este presupuesto, señor presidente, no define un programa de gobierno, no deja de un lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina. La realidad de estos 3 años de gestión lo podemos observar en los resultados que cada argentino dispone de la estadística, pero lo que vivimos en la realidad. Se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión del gasto generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento. Si hablamos de la política de energía, desde el que asumió este gobierno con un festejo en este Parlamento, se festejó el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Hoy uno de los principales déficits que padecemos los argentinos. Se llevan invertido, gastado en ese gasto de subsidio 43.000 millones de dólares. Esto significa una transferencia fenomenal de recursos del Estado a los sectores que más capacidad tienen con respecto y en detrimento de los más vulnerables. Porque hacer una tarifa plana, al congelar plana, hubo una transferencia de recursos. Por eso, hoy, los sectores más vulnerables padecen esta política económica producto de la inflación. Y hablando del déficit,
Hice unos números. Hay que ser justo cuando hacemos estos análisis. Está la pandemia de por medio, donde ha habido una expansión del gasto, pero también ha habido políticas de administración de la pandemia que no compartimos y eso generó una mayor expansión del gasto por algunas decisiones erróneas, a nuestro entender. Pero el déficit primario del año 2020, incluido el proyectado de este año 2023, es 18,5% del Producto Bruto. ¿Sabe lo que significa, presidente? Significa es igual al total de los ingresos tributarios que va a tener este presupuesto en el año 2023. 18,6. El déficit acumulado, 18,5. Y si vemos el déficit primario acumulado 2020 hasta el 2023, 25,4. Eso significa el 136% de los ingresos de un año, de lo que se prevé para el año 2023. Este presupuesto plantea una disminución de ese déficit basado en dos pilares. Un ajuste en la prestación de los servicios sociales y una disminución en los subsidios energéticos. Y acá hay una gran diferencia, comparto lo que decía el diputado Laspina. Hay que trabajar en la eficiencia del gasto, pero hay que fijarse muy bien cuando hacemos la racionalidad del gasto. Y, por ejemplo, cuando vemos transferencias corrientes, unidades familiares crecen el 36,4 contra un promedio de la inflación del 73. Universidades crece un ritmo menor de la inflación. Lo único que crece son las transferencias a las empresas del Estado, que sabemos lo que significan y la falta de eficiencia en ese sector. Las proyecciones macroeconómicas que establecen el presupuesto es el 2%. Pero cuando vemos el análisis de esas proyecciones, solo incrementa el promedio el sector agrícola. Estamos pensando que el crecimiento está basado en un incremento de la producción, de la exportación de la producción primaria, porque la producción de manufactura crece el 1,5, menos del 2%. El tipo de cambio también se toma como variable de ajuste. El tipo de cambio es la variable para contener la inflación. Y esto genera problemas en la balanza comercial y básicamente porque desalienta las exportaciones, pero básicamente impactan en las reservas. La balanza comercial se establece un crecimiento, pero está atado, como dije antes, a los precios internacionales, a la situación internacional producto de la guerra y lo que estamos viviendo, pero básicamente al rendimiento de cosecha que no tenemos buenas expectativas al respecto. Este presupuesto no establece la balanza de pago que nos permita analizar el gran problema que tenemos de la reserva. La tasa de interés va a ir creciendo en función de la inflación, porque el gran tomador de crédito es el Estado y como el riesgo de Estado cada vez va creciendo por la falta de sostenibilidad de la deuda interna, ese costo de interés sube. Y la inflación que es el gran problema de los argentinos. Este presupuesto establece una inflación del 60%. Ojalá que sea este el camino. Sin embargo, nadie indica de que hay un plan de estabilización de bajar del 100 al 60. Y esta inflación afecta a todos los sectores, pero fundamentalmente al sector asalariado, a los jubilados. Mire, el empleo registrado crece un 57% con respecto al 66% de la inflación. Pero el más golpeado es el sector informal. 50% de la economía del mercado laboral está en la informalidad. Ese es el más golpeado contra la inflación, porque no tiene el mismo poder de negociación que tienen los trabajadores registrados. Y el gran problema que tenemos hoy es el endeudamiento. Y ahí tenemos el déficit cuasi fiscal, que es insostenible. Las LELIQ crecieron 7 veces más en 3 años. Crecieron del 5% del Producto Bruto al 12% del Producto Bruto. ¿Sabe, presidente? El interés mensual que pagan la LELIQ es equivalente, escuchen bien, es equivalente a 2/3 de lo que la ANSES paga mensualmente en concepto de jubilación y prestación a todos los argentinos. El financiamiento del Tesoro ha llegado a una magnitud donde, reitero,
está en riesgo la sostenibilidad de la deuda interna y ahora más va a crecer, producto que necesitamos una mayor toma de capitales, de endeudamiento para financiar el déficit que viene. Mire, presidente, nosotros entendemos que en esta situación del país, este presupuesto no presenta un programa económico y claramente mantiene una política que hoy vemos los resultados. Tenemos una disminución de la desocupación, pero cada vez más pobreza, producto de la situación que describí anteriormente. Tenemos más endeudamiento, más de 60.000 millones nos endeudamos en 3 años solamente de la deuda pública, más 40.000 de la LIC. El camino no es el correcto. Entendemos que hay que trabajar por un camino distinto, una consolidación de las finanzas públicas, trabajando en la eficiencia y la recaudación, pero no incrementando impuestos, sino combatiendo la evasión, trabajando en la eficiencia del gasto. Y para eso necesitamos un proyecto de presupuesto que incluya un proyecto de gobierno y que no es lamentablemente que estamos tratando. Sin embargo, entendemos, y con esto termino, presidente, que ante la crisis que vivimos, ante la decisión del gobierno de no cambiar el rumbo, como oposición entendemos que es necesario que Argentina tenga este presupuesto para el año 2023 para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y sobre todo para evitar la discrecionalidad en este último año de gobierno y fundamentalmente en un año electoral. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.